Se cumplen 100 días de este gobierno de Yamandu Orsi. Hay distintos temas sobre la mesa por estas semanas. La caja de profesionales, por ejemplo, es uno. También lo que va a pasar con el presupuesto, la rendición de cuentas y algunas cuestiones que vienen del gobierno anterior que han causado también distintos idas y vueltas entre el gobierno y oposición. De varios temas estaremos hablando esta noche con la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira. También estará Mauro Casa y Mariana Contreras. Bienvenidas. Bienvenidos. Así comienza la Lado B. Si el proyecto de ley del gobierno anterior, del gobierno de la coalición, en el 2023 hubiera sido aprobado, no estaríamos en esta situación en la cual el Poder Ejecutivo actual está presentando un proyecto de ley que es mucho más gravoso, mucho más duro para estos colectivos. Esta es la razón por la cual entendemos de que al no aprobarse ese proyecto de ley, lamentablemente el Uruguay entero se perdió una oportunidad de poder arreglar esta situación. Y en aquel momento es muy claro que la posición del Frente Amplio fue no acompañar ese proyecto de ley, pero tampoco presentar una alternativa que hoy sí la oposición o parte de la oposición está haciendo de manera responsable, porque entendemos que hay que darle una solución a la caja de profesionales. Aumentar los timbres en 50 puntos porcentuales de aquí al 2027 para encontrar la solución al problema no nos parece justo. Tampoco es lógico recurrir al endeudamiento para solucionar la situación de urgencia de un organismo que está fundido. ¿Quién le va a prestar plata a un organismo que no tiene posibilidad de repago de ese endeudamiento? El endeudamiento está planteado en el proyecto del Poder Ejecutivo como una herramienta para enfrentar la brecha financiera contingente que se pueda generar en el corto mediano plazo, pero dentro del esquema integral de financiamiento que plantea el gobierno, que involucra activos, pasivos, Estado y sociedad en su conjunto. Y de diversos temas vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida. Muy bien, bueno, muchas gracias por el convite. Bueno, aquí también están Mariana Contreras y Mauro Casa, ya los vamos a incorporar a la charla. Viste que a los periodistas, a los politólogos también, nos gusta como marcar fecha, es decir, 100 días del gobierno, 100 días de algo, y ahí hacer como una especie de resumen. de balance. Sí, de balance, ¿no? Está difícil hacer balance porque está todo abierto. Y yo me aprovecho de Botinelli, que dijo, bueno, los 100 días, pero estuvo todo el proceso electoral en el medio, las elecciones departamentales, digamos que recién ahora, con el fin de las elecciones departamentales, como que se asienta el mapa político del Uruguay, o sea que los 100 días se empiezan a contar a partir de ahora. Bueno, pero eso significa que el gobierno está arrancando, porque viste que hay una crítica instalada. No, el gobierno ya arrancó. El gobierno no ha hecho mucho, de que está como estancado, que le cuesta arrancar. No, el gobierno arrancó. Lo que pasa es que el gobierno arrancó muy lleno de problemas. Me dirán, el otro también estaba lleno de problemas. Puede ser. No, el gobierno de Luis Lacalle Pou, que lo agarró la pandemia, ¿no? Acuérdate que el 13 de marzo se había declarado la pandemia. Bueno, esos son otros problemas. Pero este gobierno arrancó con operaciones de salvataje varias, una de las cuales nos insume la noche y el día ahora en el Senado, que es la caja de profesionales. Salvataje, porque ellos mismos dicen que no pueden afrontar el pago de las jubilaciones a partir del mes de julio. Y estamos en junio. Así que nos dieron algo así como 96 horas para resolverlo todo en el Senado, conseguir los acuerdos que no se consiguieron en diputados, aunque en diputados se consiguieron algunas cosas, digo, se aprobó bastante articulado. Y luego el salvataje del CASMU, más otros problemas económicos, el ferrocarril central, la firma del proyecto Neptuno, es decir, fue un inicio de gobierno empedrado de cosas que vienen del pasado, de cosas que vienen del gobierno anterior, y por eso me parece que lo que aparece como iniciativa nueva está todavía muy empañado con las cosas que hay que resolver y que nos vienen del gobierno anterior. Me refiero a cosas grandes, como el proyecto Neptuno, la caja profesional. Después vienen las cobranzas de por qué no se votó la ley en el 2023, si querés hablamos de eso, pero tenemos ese legado de problemas grandes o de cosas pequeñas, como resolver los sumarios a los docentes en San José que se produjeron, ¿se acuerdan?
sobre texto de la violación de la laicidad. Menciono esto, que lo acaba de hacer el Ministerio de Educación y Cultura, como un ejemplo de cosas, o devolverle a las ATD, a las asambleas técnico-docentes, sus funciones, o devolver cosas que estaban y que se perdieron. Entonces, puede que dé la impresión de que no hay cosas nuevas porque se están arreglando muchas cosas que vienen del periodo anterior. Ahora, ¿esto no da la sensación como que sigue el modo campaña de ese cruce de estoy haciendo lo que vos no hiciste? El otro que dice, bueno, y vos que esperabas llegar, ahora que estás en el gobierno no estás haciendo mucho. Es como que seguimos política un poco menor, en eso. Política menor. Política menor, ahí está. No, política ¿No hay un menor poco de y eso? también, bueno, me parece que ese comportamiento de hinchadas a mí me parece horrible como politóloga, como política, pero tiene mucho que ver con el modo fútbol, pero el comportamiento de hinchadas me parece que también luego se inunda las redes, inunda la prensa, entonces es muy difícil entablar un diálogo medianamente sereno y saber quién instala qué cosa, porque además yo creo que si alguien hay como una lucha de marcar agenda. Hay una lucha por quién marca la agenda. Entonces, el problema es la política de tierras, ¿no? Anunciaste que vas a comprar 24.000 hectáreas o 20.000, compraste 4.000. Pero el problema ya no es las 4.000 hectáreas, es si el presidente es colono o no es colono. Es todo el tiempo vos vas así y hay como una fuerza que te empuja hacia la casuística, hacia la persona, hacia el currículum, hacia el... Yo no digo que no hayan razones para instalar eso, pero hay mucho ruido, no de fondo, hay mucho ruido, mucha hojarasca en la superficie y es difícil ver el problema de fondo. Y sin embargo, por lo menos en lo que va de la negociación en el Senado, yo te diría que uno puede entablar. Te menciono 3 diálogos que tienen que ver con los lugares donde yo estoy, que son serenos y profundos, y si te nombro los interlocutores me decís, ¿cómo puede ser eso? Bueno, eso es la política uruguaya. En este momento estamos trabajando con Graciela Bianchi para tratar de conseguir un acuerdo allí en el Senado en relación a 2 cosas muy importantes que salieron del proyecto que ingresó por Cámara de Diputados, que es el aporte de los activos y el aporte de los pasivos. Es decir, ¿qué aporte va a hacer la caja profesional a su propia solución? Además de lo que ya hace, pero tiene un déficit estructural enorme y muchos problemas muy profundos que algunos serán encarados en esta ley y otros en el diálogo de la seguridad social. Pero se puede conversar serenamente con Graciela Bianchi sobre el tema del aporte de los activos, de los pasivos, el dilema o el gran problema o el gran perjuicio que el aporte por fictos le trae a los profesionales más jóvenes. Se puede conversar muy serenamente con Ojeda sobre cómo creamos un servicio descentralizado para la defensa pública, que es un proyecto que viene desde hace millones de años. La defensa pública es lo que está peor de todo el sistema de justicia. Nunca se le ha dado un peso, se transformó el Código del Proceso Penal, la Fiscalía se robusteció, el Poder Judicial dejó de hacer algunas cosas, entonces también se vio robustecido, la defensa pública quedó por el camino. Y bueno, allí se puede entablar un diálogo sereno con Ojeda para decir, bueno, vamos adelante con este proyecto de la Defensoría Pública, o con Bordaberry por el salvataje del CASMO, porque hay que reconocer que Bordaberry ayudó y mucho a aprobar el articulado que permitió el salvataje del CASMO, no, pero que habilitó la normativa que lo hiciera posible. Allí, eso también pasa. Bueno, ahí sí apuntás, ¿no? Que más allá de las diferencias que puedan ser públicas, lo que se declara para la prensa o para las redes, cuando hay que sentarse a conversar, hay un clima en el que se puede llegar a intercambiar. Recién mencionabas estos temas, ¿no? El CASMO, el Ferrocarril Central, lo de la caja de profesionales. Yo te sumo rendición de cuentas y presupuesto. Estamos hablando de plata. Todos esos temas es mucho dinero. En el tema de la caja de profesionales, que es un tema importante, recién decías, ¿no? El aporte de los activos, los pasivos, te sumo lo de los timbres. Lo de los ¿no? timbres. ¿Qué expectativa hay allí? Porque bueno, hay mucha, ¿no? Hay muchas opiniones, cuesta ponerse de acuerdo también. ¿Qué puede pasar ahí? Estamos escuchando, hoy escuché como unas 10 delegaciones más o menos desde temprano hasta ahora sobre el tema timbres, sobre el tema activos, sobre el tema pasivos. Y el tema timbres, lo que quedó de diputados es el ajuste por el índice medio de salarios.
Entonces, bueno, vas a escuchar que dicen, ¿por qué no lo ajustaron antes? No tendríamos el de financiamiento que hay. En fin. ¿Cuál es la síntesis? Y lo que pienso todo el tiempo que estoy sentada allí con Caja Profesional es qué difícil es redistribuir. Es decir, la justicia distributiva es el dilema mayor de la política. El dilema mayor de la política, pero no es un problema de pobres y ricos, tan sencillo. En el caso de la Caja es patente los problemas de justicia distributiva que tenés, porque los jubilados dicen que ya aportaron lo suficiente, que cómo les van a incrementar los aportes. Tienen razón. Los activos dicen que ya están estrangulados por los aportes, que se va a fugar todo el mundo si seguís incrementando el aporte de los activos. Los timbres, los timbres de la salud que se trasladan al costo, a los costos sanitarios, a los costos de la salud, al final lo paga Juan Pueblo. Y rentas generales, bueno, peor, porque rentas generales es la plata que tenés para infancia, es la plata que tenés para compra de tierra. Entonces, ahí tenés un problema distributivo en el cual se revelan dos cosas. La primera es que suerte que existe el Estado, porque si fuera por los pactos voluntarios de la gente, nadie cedería la porción relativa de poder que tiene. No existe eso. Podrá existir para la religión, yo qué sé, pero para la política, por suerte existe el Estado, porque finalmente el Estado es el que obliga a un pacto distributivo de las personas. Y obliga a un pacto distributivo porque a la larga también es el Estado del que dependen todos para que no se funda la Caja Profesional, para que no se funda. Entonces, todo el mileísmo uruguayo que existe, ¿no? ¿Hay el mileísmo uruguayo. Pero sí, claro que hay. Está metido dentro de los partidos tradicionales, no precisan hacer un nuevo partido libertario, ¿no? Vos escuchás algunos discursos, decís, esto es el Estado mínimo, pero ¿dónde está el Estado mínimo? Cuando viene la cuestión de la Caja, el Estado mínimo desapareció. No hay nadie, o sea, los que están más renuentes a que se le haga cualquier quita a los activos y los pasivos, justamente son los que más defienden que la plata, que el Estado se encargue de todo, ¿no? Te digo, no sé, hoy vinieron varias asociaciones que defendían los intereses de los jubilados profesionales, que defendían eso. Bueno, después de todo está el artículo 67, decía uno muy alegremente, que se encarga el Estado de todo. Entonces, por suerte está el Estado que obliga al pacto distributivo, nadie cede su poder, todos reclaman por su parte, y la política es justamente eso que tiene que tener un principio de justicia superior, y el principio de justicia superior es relativamente sencillo. Los pobres tienen que pagar menos, los ricos tienen que pagar más, los hombres tienen que pagar más, las mujeres menos. No, los principios de justicia distributiva parecerían sencillos, y es que los más débiles no paguen tanto. Pero el problema de la política es que los más débiles en política son los que menos voz tienen. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Todo bien, ¿vos, Will? ¿Andás bien? Todo bien, todo bueno, tranquilo. Me alegro. Constanza, estaban hablando de la cantidad de cosas que pasan en el Parlamento y las que van a pasar en estos meses, y entre esos debates que hay, vos estás trabajando en la comisión que estudia el ingreso por concurso a las intendencias. Y ahí recibieron al Congreso de Intendentes, y el Congreso de Intendentes dijo que estaba de acuerdo con que hubiese una ley, pero puso reparos en este proyecto de ley. ¿Qué es lo que se está negociando ahí? Bueno, yo te voy a contar con una sinceridad fatal cómo yo vi las cosas. Para mí había salido un acuerdo de la Cámara de Diputados, que es un proyecto de ley aprobado en Cámara de Diputados con 2 artículos peladitos. Primer artículo es los ingresos a los gobiernos departamentales se tendrán que hacer por concurso, y viste que las condiciones son la de idoneidad, mérito, igual acceso y universalidad. Creo que son los 4 principios que además rigen para la Administración Central. Por suerte, la Administración Central tiene eso en una ley del 2013. El segundo artículo decía, al igual que para la Administración Central, no se cubren vacantes en el último año antes de la elección, ¿no? Chiquitito era, pequeñito, sencillito. Yo dije, votémoslo. Y entonces ahí Bordaberry estaba de acuerdo con votarlo, estaban los votos de los colorados, y ya habíamos tenido 2/3 en diputados. Por eso te hago un acto de sinceridad fatal. Dije, bueno,
Si se votó por 2/3 en diputados, que no vuelva para diputados, que conseguir 2/3 es la cosa más difícil del mundo. Aprobémoslo y ya queda por lo menos este esqueleto sencillito. Después eso vos lo tenés que llenar de contenido, ¿no? Con los estatutos de los funcionarios de los gobiernos departamentales. Y sin embargo, había una enorme resistencia que yo no vi. O sea, la vi cuando allí en la Comisión de Constitución, y esta discusión se dio el día después de las elecciones departamentales o algo así, dijo el senador Cami, bueno, hay que llamar al Congreso de Intendentes. ¿Va el Congreso de Intendentes? Sí, dijo, tenemos un acuerdo de que hay que votarlo, pero hay que escuchar al Congreso de Intendentes. Muy bien. Viste que cuando empiezan a poner cosas es que en realidad el acuerdo que tenés no es tan acuerdo, ¿no? Porque si no, vas y lo votás. Entonces vino el Congreso de Intendentes y el Congreso de Intendentes dijo, bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Habían desde los que decían esto es inconstitucional, aunque estaba salvada la inconstitucionalidad, pero bueno, cada vez que no te gusta una ley decís esto es inconstitucional, es el grito de rebeldía jurídica, hasta los que decían lo de siempre, ¿no? Esto es potestad de los gobiernos departamentales y el Estado central, autoritario y feroz, no puede meterse en la autonomía de los gobiernos departamentales, porque también está esta ideología pro libertad, ¿no? Ideología pro autonomía, pero la libertad finalmente es la libertad del poder discrecional del jerarca de turno. O sea que de libertad no tiene nada, y muy especialmente no tiene nada de libertad en relación a los que entran, porque una persona que vos la designás en forma directa, mañana también la sacás en forma directa, cosa que no es tan sencillo. ¿En qué se oponen? Se oponen en la ley, se oponen en el fondo de la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos características muy uruguayas y a mi juicio bastante embromadas, que nadie ha pensado si quieren cambiarlas. Primero es la mayoría automática en la Junta Departamental. Es decir, nosotros no tenemos un sistema proporcional a nivel de los gobiernos departamentales. Tenemos la mayoría automática. La mayoría automática le permite al intendente hacer un montón de cosas y entre ellas le permite al intendente o a la intendenta hacer las designaciones de los cargos al interior del gobierno departamental. Entonces, en la medida que vos tenés una ley general, vos le sacás poder, todo se trata de redistribución. Ahora, en este caso es redistribución de poder y de plata, porque vos le sacás el poder de los cargos de particular confianza, de los cargos de designación directa. Por más que en una regulación vos vas a poner que hay tantos cargos de particular confianza y que pueden haber tantos cargos de contratación directa, pero le sacás el poder al intendente, que es el poder de la Junta, pero el intendente tiene el poder total sobre la Junta. A un intendente jamás le pasaría lo que le pasa al Frente Amplio hoy, de que no tiene mayoría y tiene que acordar, porque siempre tiene la mayoría. Y eso nadie pensó nunca cambiarlo en el Uruguay. Y al mismo tiempo vos tenés una tasa de reelección disparatadamente alta, ¿no? De los intendentes. Es muy difícil que un intendente pierda si se presenta a la reelección, ¿no? Y hay departamentos donde gobierna el mismo partido hace 1000 años. Entonces, todo eso hace con que el plantel de gente que vos tenés trabajando en los gobiernos departamentales es un plantel surgido de una especie de pacto centenario que se va renovando de generación en generación, de un partido político en general. Es el Partido Nacional, por supuesto, el que domina la mayor parte de las intendencias del país y por consiguiente el que más se opone y el que siempre ha dicho que no a la ley. Porque esta es que yo recuerde, es el tercer intento de proyecto de ley que estamos tratando de pasar legislativamente. Ya hubo uno que creo que lo había presentado Rubio, otro que era una modificación en rendición de cuentas que ya lo había querido presentar Bordaberry, y este es el tercero que además se vota sobre texto del homenaje a Peña, y entonces allí el Congreso de Intendentes un poco como que dice, sí, estamos de acuerdo en que haya ley, pero no es esta. Cierro con esto. Yo estoy a la espera de que el Congreso de Intendentes nos diga cuáles son las modificaciones que quiere hacer, o que haga una propuesta concreta. Luego vamos a recibir a la Asociación de Empleados Municipales, al Congreso Nacional de Intendentes, y bueno, y veremos con ese conjunto de cosas a qué ley podremos llegar. Pero la modificación va a requerir, entonces sí, el apoyo, bueno, podríamos sacarla con el Partido Colorado nomás, pero va a requerir 2/3 nuevamente.
Entonces, por eso digo la verdad cruda y dura, porque yo pensé que era una cosa que estaba acordada, que salía, pero finalmente, y en el Congreso de Intendentes también está el Frente Amplio representado, aparentemente en el Congreso de Intendentes habían conversado esto, las tres bancadas, la del Partido Nacional, el Partido Colorado y la del Frente Amplio, porque Zunino es el vicepresidente del Congreso de Intendentes, y ellos no estaban de acuerdo con la ley. Yo estoy esperando que manden modificativas y que nosotros sigamos y aprobemos algo, que ya hablaremos de qué es lo que resulta de todo esto, pero bueno, la intención está. Y en relación a periodos anteriores, sí, está mucho más avanzado. Yo lo comentaba el otro día en un programa, digo, es la ventaja de la vejez, ¿no? Porque cuando ves mucho tiempo de política, todo te parece un avance. Es un avance que tenemos en este punto en relación al no rotundo que dio el Partido Nacional en los dos intentos anteriores. Mauro Casa, ¿cómo andás? Ando demasiado bien. Andás bien, bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Nada, le iba a preguntar a Constanza sobre justicia distributiva, pero bueno, como buena profesora de teoría política, se adelantó y ya se respondió sola. Así que no le voy a preguntar sobre eso, pero dijiste algo ahí sobre el final que estaba medio interesante sobre grupos que no tienen quizá las mayores necesidades sociales, pero sí tienen un poder de voz y un poder de lobby mucho mayor a otros grupos de la sociedad, ¿no? Y cuando se plantea que el conjunto de la sociedad, ya sea vía rentas generales o vía timbres profesionales, financie las jubilaciones de privilegio que tenemos los profesionales, por lo menos los que aportan a la caja, es bien un lindo dilema de justicia distributiva, como bien decía. Pero ya te lo contestaste, así que te voy a preguntar de otra cosa. Sobre ética y política, así un tema chiquito, de estos también como sencillos. Porque en los primeros 3 meses de gobierno del Frente Amplio, bueno, se sucedieron ya como varios episodios de renuncias o de jerarcas del gobierno que tuvieron que renunciar por asuntos, algunos de ellos previos a su gestión, ¿no? Ni siquiera como de cuestiones vinculadas a la gestión, sino de asuntos más del orden de su manejo privado, de sus finanzas o de sus economías o de su cuestión laboral, profesional, previas a asumir. Y para muchos ha sido como una cuestión de decir, bueno, ¿dónde el gobierno quizás está poniendo una vara en algún lugar, una vara moral de decir, bueno, los jerarcas de este gobierno van a tener que cumplir con este estándar, en algunos casos parece bastante alto, ¿no? Un estándar como de exigencia sobre la vida personal de las personas, sobre sus manejos de sus finanzas, sus cuestiones. Y por otro también está la lectura de quizá algunos frente amplistas más desconfiados que dicen, che, pero pará, estamos bailando un poco también a la música que nos propone la oposición, o estamos permitiendo que, dicho mal y pronto, nos volteen alfiles uno atrás de otro por cuestiones que quizá en otros momentos no tenían esa misma gravedad o relevancia pública. Entonces, preguntarte un poco cómo te paras. Dentro de eso también, muchos sostienen que el Frente Amplio tuvo una mala idea cuando habló del gobierno de la honestidad, que gobierna la honestidad como eslogan de campaña, ese eslogan que un poco ponía también una cosa un poco moralista en la discusión política, que no sé hasta cuánto te puede rendir. En todo ese berenjenal de ética y política que es más viejo que Aristóteles, ¿dónde te parás vos y si pensás que fue una buena idea lo que hizo el Frente Amplio de poner esa vara en ese lugar, si es algo que le está haciendo más bien funcional a la oposición, si es una discusión un poco a la larga estéril porque todos los gobiernos van a tener personas con dificultades o reñidas con la ética pública? Bueno, ¿cómo estás viendo este problema hoy en el Uruguay actual? Bueno, y vamos a empezar con Aristóteles. ¿Te acordás que Aristóteles hablaba, digo te acordás porque fue mi alumno y conversamos de teoría política, que decía que la virtud, no se podía esperar una vida virtuosa de la mayoría de los mortales, ¿no? Pues estaban llenos de pecados y deshonestidades, pero sí de la persona pública. En la persona pública la virtud privada y la virtud política tenían que coincidir. Es un principio, yo diría, más que aceptable. La política debería tener, para los que defendemos la política, una función ejemplarizante. Si vos ves que todo el mundo se agarra a las patadas mientras discute, bueno, la sociedad va a tender también a agarrarse a las patadas para resolver sus problemas distributivos, porque de alguna manera sienten que la política refleja el lugar donde se deciden las cosas, aunque se decidan en muchos otros lados. Entonces, para la función ejemplarizante de la política es importante que en los políticos y las políticas la virtud privada y la pública coincidan. Ahora, ¿qué es la virtud privada?
¿Y cómo se aplica eso a si tenés una casa, si me estás en catastro, lo que pagás Sí, porque si el tenés catastro deudas, si tenés corresponde? ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno trató de actuar al modo Vázquez, le llamaría yo, porque Tabaré Vázquez inicialmente, recuerdo una vez que echó a un montón de gente de la Intendencia porque habían pagado con un cheque privado una cosa pública que tenían que pagar en aquel momento. Era la cosa más inocente del mundo, la verdad. Sí, sí. Y Tabaré, ¿vos te acordás? Sí, sí. Tabaré los echó. El director de turismo, creo que era. Sí, sí, eran unos cuantos. Entonces, tengo la impresión de que hubo una reacción. Las dos cosas que vos me decís, sobre las dos tengo la misma impresión. Por un lado, una reacción rápida a lo Tabaré Vázquez, ante cualquier duda. Bueno, despejamos el terreno y seguimos porque recién estamos empezando. Y después bailar al ritmo que ya no es de lo que te instala la oposición, sino bailar al ritmo de una especie de judicialización política muy mediática, ¿no? Por algo tenemos las personas que tenemos, ni los nombro, periodistas que tenemos que han sido muy recompensados, digamos, por la función de denuncia que hicieron, por haber ocupado el lugar del denunciante. Y eso tiene que ver sobre todo con la profesión de algunos periodistas o no sé. Entonces, porque los medios de comunicación tienen mucho que ver en esa ecuación de la judicialización política, de la política que se ejerce sobre el capital político de los políticos, ¿no? Es decir, todos los políticos tenemos un capital político, que son nuestros votos, pero es nuestra credibilidad. Entonces, cuando la política se orienta a degradar el capital político de los políticos, produce una degradación de la política en general, porque la gente dice, los políticos, ¿no? Esa es una función antipolítica de la judicialización de la política y al mismo tiempo obliga a la gente a conversar sobre si Cecilia Cairo o Rodrigo Arín, si son culpables, si no son culpables. O sea, te traslada siempre la discusión política grande, te la traslada hacia ese proceso de erosión del capital político del gobierno. Digo, básicamente la operación es a erosionar el capital político del gobierno. Ni siquiera es judicialización, ¿no, Constanza? No, porque vos no decís llega a la judicialización, pero ni siquiera estás hablando de no temas llega, judicializables, no llega, sino que quedan no en llega esta la cosa justicia. más de la ética, de la moral, Claro. y también con las varas, hablando de las varas y de las dobles varas, de que cuestiones porque que es quizás... el pueblo que te juzga. Ni Claro. siquiera llegás a un proceso legal, como en el caso de Sendik, sino que el pueblo se elige en juez. Es mucho más fácil opinar sobre eso que opinar sobre problemas de justicia distributiva en la carrera profesional. Entonces, haces una derivación al linchamiento, que después de todo, ¿no? Funcionó en Roma, ¿por qué no va a funcionar ahora? Entonces, a mí me parece tremendo, voy a usar las palabras de Orce, me parece tremendo. Me parece que esa operación política hace mucho tiempo que está instalada en toda América Latina, que es un modo de la política que a la vez se alimenta de muchas otras cosas, de la fake news, es parte del ruido, ¿no? También es parte del ruido que impide que una comunidad política hable de los problemas que la afectan de verdad. Si el Frente Amplio y el gobierno están bailando al ritmo de otra música, o están, todo eso le impide al gobierno imponer su propia agenda. Claro. Eso es el resultado. Todo eso, en esa lucha de lo que instalás, de lo que no instalás, de lo que resolvés, de lo que no resolvés, se le va una energía muy, muy grande al gobierno. Se mueve, porque después de todo seguís teniendo los problemas reales que tenés, la pobreza infantil, la caja profesional, el campo. O sea, de cualquier manera hay algo de la gobernabilidad que se produce de una manera o de otra. Pero vos creés que estuvo bien el gobierno, porque estamos hablando de 3 meses y 3 salidas, ¿no? La de Cairo en vivienda, la de Cocho en el puerto y la de Viera en colonización. ¿Estuvieron bien esas decisiones? Sí, entre el territorio de lo bien y de lo mal creo que estuvieron bien. Algunas me parecieron excesivas. ¿Cuál? Y quizá lo de colonización me pareció ya un exceso, porque decirme, bueno, en fin. Pero
está bien lo que hace el gobierno. Está bien, también está bien dejarlo a Arín tranquilo, ¿no? Digo, ha hecho elecciones, me parece. Y las personas que han estado ahí han hecho sus elecciones también, ¿no? De si pueden seguir o no seguir con esa erosión permanente de su credibilidad política. Todos aprendimos de Sendik, pero lo de Sendik es terrible porque terminó fuera del país, ¿no? Terminó prácticamente exiliado, autoexiliado. Así que hay que hacer un razonamiento muy profundo sobre estas cosas. Pero si vos me decís, hizo bien el gobierno, y te diría, con sentido común, ya sacando a Aristóteles, te diría, sí, está bien lo que hizo, está bien. Ahora, ¿no se corre el riesgo también eso? Vos hablabas recién del valor de la democracia, de los políticos. Viste que siempre está como ese riesgo de que la gente diga, son todos iguales, ¿no? Porque eso es una forma de atentar contra la democracia también. Pero digo, ese cruce de, bueno, vos tuviste esto y no hiciste aquello, no echaste a fulano, mengano, yo estoy en el gobierno y hago esta situación. Como entrar en esa discusión permanente de si los buenos están de un lado y los malos están del otro, cuando hablamos de corrupción, por ejemplo. Eso es perfecto lo que decís, porque es lo que dice él de la moralina. Los buenos están de un lado y los malos están del otro. Es como pensar que el gobierno de los buenos es el mejor de los gobiernos. Y la verdad que el mejor de los gobiernos es un gobierno popular, un gobierno donde la inmensa mayoría de la gente decida. Se equivocará, si no se equivocará, pero por suerte nos libramos de la monarquía. Y parte de eso es lo que pasa en las intendencias del interior, ¿no? Que son las mismas personas que están decidiendo desde hace 50.000 años. Entonces, para mí, trasladarlo todo al territorio de la moral te despolitiza profundamente respecto de los fines últimos y respecto de cuál es el mejor de los gobiernos. El mejor de los gobiernos, hoy te voy a poner este ejemplo, no voy a decir quién lo dijo, pero había de la caja profesional, dijo, lo que pasa que muchas veces... Bueno, se produce un error en un abogado, obvio, al decirle a la gente, convencer al pueblo de que puede decidir sobre ciertas cosas. Sobre la economía, por ejemplo. Así que el pueblo no puede decidir sobre la economía, pensaba, el pueblo no puede decidir. Bueno, cuando vos acuñás un pensamiento de esa naturaleza, de que el pueblo solo puede decidir sobre estas cosas, pero el resto no me las toques, esa es la cosa más antidemocrática que hay. Entonces... la gente del frente es mejor que la gente de los partidos tradicionales, del partido... No. El problema no es si son mejores, si son peores. El problema es que si vos sos el Partido Nacional y no querés nunca regularizar la situación de las intendencias, te van a saltar problemas como el de Besossi, como el de Caram, porque si vos tenés un Estado que regule, bueno, vas a tener menos margen para ser malo. Mirá lo que te digo. Si vos tenés un Estado que regule, vas a tener menos margen de discrecionalidad y te vas a librar de unos cuantos problemas que van a recaer en vos, que sos el principal responsable político. Porque también es verdad que si el intendente tiene tanta discrecionalidad, bueno, ahora, va a meter la pata 50 veces. Me están pidiendo que tengo que cerrar, Sí, pero sí. ese tema es súper interesante, el de lo bueno, lo malo, ¿no? Porque ponés el ejemplo de Besossi y de Caram, y siguieron ganando, o sea, ganaron, se presentaron, Besossi ganó cómodamente. Exacto. Caram no, pero bueno, está Valentina Dos Santos con Soravilla, o sea, siguen Claro, ganando. porque ¿qué lectura hace, por otro lado, la gente a la que tanto le gusta hablar de lo mal que se comportan los otros? Porque también está el juzgador moral. Todos llevamos un juzgador moral adentro y nos encanta juzgar, ¿no? Y hablar mal de los demás. Eso está en la naturaleza humana. Ahora, vos, en tu vida personal, vos que te erigís en juez de la moral, ¿cuán limpio sos? ¿No? Digo, es una pregunta que se tendría. Vos pagás todos los impuestos, ¿entendés? Sí. La forma en que se da la discusión nunca te interpela a vos mismo. Y si vos querés un gobierno del pueblo, el primero que te tenés que interpelar sos vos. Tiene que haber un espejo ahí delante. Tiene que haber un espejo. Constanza Moreira, gracias. Un gusto siempre recibirte. Hasta la próxima. Para mí también. Hacemos una pausa, ya seguimos. Hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Segundo bloque de lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Sigo conversando con Mariana, con Mauro. ¿Cómo les gusta a ustedes los politólogos marcarlo de los 100 días, no? Bueno, viste que... Con la responsabilidad de los periodistas. Nosotros también jugamos un poquito con eso, ¿no? Sí, la cuestión de la agenda, ¿no? A mí me parece que es algo que Constanza lo dejó planteado y que me parece una buena punta para retomar. Este tema de, bueno, cuando a mí me ha tocado muchos años dar cursos de políticas públicas y siempre en la discusión sobre, bueno, las etapas de la política pública, se habla del diseño, la implementación, la evaluación, y siempre le digo a los estudiantes que la etapa más interesante y más importante es la de cuando un tema logra entrar en agenda de discusión política, ¿no? La problematización de un tema, siempre le digo a los estudiantes, ¿no? En la vida social no hay problemas políticos, hay temas, hay cosas que le pasan a gente. Convertir esas cosas que le están pasando a gente en problemas políticos, ese proceso de politización es lo que hace la generación de agenda política. Bueno, quizá en estos 100 días, más que discutir sobre diseño de política, sobre implementación de política, siento que el gobierno ha estado un poco empantanado en esa primera etapa, en ese momento cero, que es el poder discutir sobre lo que vos querés discutir. Cuando lográs que se hable sobre lo que vos querés que se hable, tenés la mitad del partido ganado. Como lo de imponer, ¿no? Un poquito el tema, marcar la agenda. Nadie impone la agenda, ¿no? Eso es una forma que, bueno, en una democracia, en un sistema pluralista, obviamente la agenda es una cuestión colectiva, pero ni que hablar que los presidentes, por la centralidad que ocupan en nuestro sistema presidencialista, tienen una capacidad enorme de plantar agenda. Y quizá algunas de las cualidades más notorias de algunos de los líderes políticos que hemos tenido en la presidencia, como ser Lacalle Pou, como ser Mujica en los últimos años, era, más allá de cuánta política pública lograban luego hacer, era poner los temas, era que se hablaba sobre lo que ellos querían que se hablase y no se hablaba sobre lo que ellos derivaban las conversaciones por otro lado. Entonces yo, en esta cosa de pensar en los primeros 100 días, si tuviera que materializar un problema político, siento que está ahí, que es que el gobierno de Orsi, el presidente en sí, no está logrando poner temas en agenda, los que él quiere que se discuta. Está hablando de cosas sobre las que seguramente no son sobre las que él querría estar hablando. Claro. Mariana. No, yo quería poner un ejemplo que es todo lo contrario de la agenda que ponen los políticos, ¿no? Porque en este tema de Gaza es interesante cómo hubo una resistencia de todo el espectro político a tratar el tema, y hace 1 año y medio la gente muy de a poquito está como poniéndolo, y finalmente en estos últimos días no quedó más remedio que expresarse, ¿no? Algunos grupos del Frente Amplio se habían expresado, el domingo se terminó expresando también Serenistas, que no había sacado un comunicado. Y el Frente Amplio, de alguna manera, está obligando ahora al resto del sistema político, porque hay una intención de debatir por parte del Frente Amplio en el Senado el tema de Gaza y de sacar una declaración, y a la vez están obligando al gobierno, que ha sido como el gran protagonista involuntario y por la negativa, ¿no? ¿Por qué digo que lo están obligando? Porque cuando Orsi dijo aquello de es tremendo y qué sé yo, logró calentar a propios y ajenos de una manera tan grande que esa gente caliente empezó a trasladar el enojo al Frente Amplio, al propio gobierno, y Orsi no tuvo más remedio que salir en unas declaraciones que hizo a la diaria, si no me equivoco, de una forma igualmente tibia, que todas las veces que ha salido, pero un poquito más equilibrada en su decir, porque hasta ahora las declaraciones de Orsi, básicamente, en un supuesto equilibrio que él quería hacer entre el 7 de octubre y lo que estaba pasando, lo que hacía era legitimar las agresiones hacia los palestinos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un tema que está en la agenda política, que ahora está fuertemente en la agenda política, a pesar de todo el espectro político. Y vamos a ver qué es lo que dice la oposición, porque la oposición se ha quedado absolutamente callada y fue la gran responsable de dar vuelta la política de Estado que históricamente tuvo Uruguay. En 2020 aparte la dio vuelta, no tuvo nada que ver con el 2023, la dio vuelta a favor de Israel en 2020. Vamos a ver qué dicen. Mariana, Mauro, se me terminó el tiempo, la seguimos en otro momento, ¿les parece? Cuando gustes. Gracias, volvemos mañana a las 20, que pasen bien, chau.